Y podemos empezar con la primera parte de nuestro supuesto práctico número 1 del Ayuntamiento de Guadalajara de C1 Libre 2021, que lo habíamos dejado como la señora Gómez y el señor Torrijas, que yo me los puedo imaginar así. Este es el texto del supuesto práctico. Con motivo del incremento del número de expedientes a tramitar en el área de los expedientes sancionadores, el Ayuntamiento de Guadalajara decide cubrir una plaza de técnico de Administración General, plaza reservada a personal funcionario. Este es el texto del primer supuesto. Lo volvemos a leer por casualidad, por curiosidad, y marcamos dos cositas: área de sanción, Ayuntamiento de Guadalajara, muy importante, que estamos en una administración local, y plaza de técnico de la Administración General, reservada a personal funcionario. ¿Vale? Bien, ya tenemos algo, ideas. Lo dejamos aquí en pequeñín y empezamos con la primera pregunta. ¿Vale? Sí, corto. Ahora verás. Teniendo en cuenta que todas las plazas de técnico de la Administración General están ocupadas y por tanto no hay ninguna plaza vacante, ¿cuál será el primer paso necesario para poder cubrir esa plaza? ¿Por qué nos avisan? Yo te aviso. Lo primero sería la creación de la plaza en la plantilla de personal, la creación de la plaza en la relación de puestos de trabajo, la aprobación de la oferta de empleo público o ninguna es correcta. Mucho cuidado. ¿Por qué? Por esto. Lo primero, ¿dónde nos encontramos? En un ayuntamiento, el Ayuntamiento de Guadalajara, ¿vale? Entonces hay cositas del ayuntamiento que se rigen por la ley reguladora de las bases del régimen local, que normalmente los de la Administración General del Estado no solemos tener muy en cuenta, ¿vale? Y nos vamos al título 7, personal al servicio de las entidades locales, capítulo 1, disposiciones generales, y vemos el artículo 89 que nos dice: el personal al servicio de las entidades locales está integrado por funcionarios de carrera, contratados en el derecho laboral, los laborales y el personal eventual, ¿vale? Confianza y asesoramiento especial. El artículo 90 me dice: corresponde a cada corporación local aprobar anualmente, a través de su presupuesto, la plantilla. La plantilla, que deberá comprender todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios laborales y eventuales. Ojo, la plantilla local. Las plantillas deberán responder a los principios de racionalidad, economía, eficiencia, ordenación general de la economía y sin que los gastos de personal puedan rebasar ciertos límites. Vale, que eso también lo puede rebasar con una serie de condiciones. Luego, cuando tenemos la plantilla creada, entonces las corporaciones locales formarán la RPT, la relación de todos los puestos de trabajo existentes en la organización. Vale. Entonces, en una administración local primero trabajamos con la plantilla, creamos la plantilla, todos los puestos que nos hacen falta en la plantilla, y luego ya formamos la relación de puesto de trabajo con los números de puesto de trabajo, con sus complementos específicos, con su forma de acceso, con todo. Pero primero, plantilla. Te dejo marcado todos estos artículos de la ley reguladora de las bases del régimen local. Esto se ha subido aquí, lo bajamos ya, ¿vale? Luego tenemos el Real Decreto 781/86, por el que se aprueba la disposición vigente en materia local, y el personal servicio de las entidades locales me dice algo parecido, ¿vale? Que tenemos la plantilla y después de la plantilla, aunque se pueda aumentar, que se aprueban anualmente, se pueden ser ampliadas con un incremento de gasto mediante una reducción o también estableciendo ampliación de servicios de carácter obligatorio, de cuando hayan disposiciones generales y podemos ampliar la plantilla. ¿Vale? La modificación de la plantilla durante la vigencia del presupuesto requerirá trámites establecidos en la modificación que la tenemos en la ley regulada base de régimen local. Plantilla y luego relación de puesto de trabajo, administración local. Pero es que si vamos a la AGE, que es donde os movéis muchos de vosotros, nosotros en la Administración General del Estado no tenemos plantilla como tal. Nosotros tenemos directamente las relaciones de puestos de trabajo. Entonces, si estuviésemos hablando en un ministerio, la respuesta sería distinta. Por eso el CEPO en las administraciones públicas estructuran su organización a través de las relaciones de puesto de trabajo y estas se agrupan en cuerpos, escalas, especialidades u otros sistemas. Los cuerpos, escalas se crean, modifican o suprimen por ley de las Cortes Generales o las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas. Entonces, teniendo en cuenta que estamos en un ayuntamiento, ¿qué es necesario para cubrir esa plaza? Lo primero, la creación de la plaza en la plantilla de personal. Si hubiésemos estado en la Administración General del Estado, habríamos tirado por la respuesta B directamente.
Bien, para empezar la primera. Pregunta número 2. Con carácter general, ¿qué sistemas selectivos podrá utilizar el ayuntamiento en este proceso de selección de la técnico de administración general? ¿Vale? Con carácter general, ¿cuáles son los procesos selectivos? Cuidado. La primera, oposición y concurso-oposición, que podrán incluir una o varias pruebas para determinar la capacidad de los aspirantes y establecer el orden de prelación. Oposición o concurso de valoración de méritos, que deberán incluir en todo caso una o varias pruebas para determinar la capacidad de los aspirantes y establecer el orden de prelación. Oposición, concurso, oposición y concurso de valoración de méritos. O por último, oposición y concurso, oposición, que deberán incluir en todo caso una o varias pruebas para determinar la capacidad de los aspirantes y establecer el orden de prelación. Para eso vamos a repasar. Nos vamos al EBEP. Nos vamos al artículo 60. Vamos a los órganos de selección, que serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad y se tenderá a la paridad entre mujer y hombre. Genial. Personal de elección, designación política, interinos, eventual, etcétera, no podrán formar parte de los órganos de selección. Y además tenemos en el Real Decreto Ley 6/2023 ampliado este apartado. La pertenencia siempre a título individual y no puede ostentarse por representación o cuenta de nadie. Luego tenemos los sistemas selectivos, y aquí es donde viene nuestra respuesta a la pregunta, que es: los procesos selectivos tendrán carácter abierto, libre concurrencia, velarán por el principio de igualdad de oportunidades entre sexos, procedimiento de selección, conexión entre las pruebas a superar y el puesto a desempeñar, las tareas a desempeñar, incluyendo en su caso pruebas prácticas, que pueden consistir en conocimientos, capacidad analítica, que sea oral o escrita, la realización de ejercicios, lenguas extranjeras, pruebas físicas, etc. También pueden incluir la valoración de méritos, los procesos selectivos que incluyan además pruebas de capacidad. La valoración de méritos de los aspirantes solo podrá otorgar una puntuación que no determinará en ningún caso por sí misma el resultado del proceso selectivo. Ya teníamos el Real Decreto 364 con el concurso, con la parte del me grava cura, que ninguna de las partes que se pongan en el concurso pueda ser por debajo del 10% ni más del 40%. Luego, las administraciones públicas podrán crear órganos especializados y permanentes, como nuestra Comisión Permanente de Selección en la Administración General del Estado o los tribunales. Para asegurar la objetividad y racionalidad, las pruebas podrán completarse con la superación de cursos, periodos de prácticas, exposición curricular, etcétera, etcétera, que muchos de vosotros conocéis también como las prácticas, el curso selectivo, etcétera. ¿Vale? Igualmente, reconocimientos médicos. Y ahora tenemos esta parte. Los sistemas selectivos de funcionarios de carrera, que es lo que estamos buscando, serán los de oposición o concurso-oposición. Bien. ¿Qué deberán incluir? Deberán, obligación. ¿Vale? Deberán incluir en todo caso una o varias pruebas para determinar la capacidad de los aspirantes y establecer el orden de prelación. Y ahora, la segunda parte. Solo en virtud de ley podrá aplicarse con carácter excepcional, porque la pregunta me hablaba de general, con carácter general. Cuidado, con carácter general. Y esto, poner la valoración de méritos, solo concurso con valoración de méritos que te dé la plaza, es excepcional. No es general. Solo en virtud de ley podrá aplicarse con carácter excepcional el sistema de concurso, que consistirá únicamente en la valoración de méritos. Dicho todo esto, nos volvemos. ¿Vale? Entonces, primera parte. Con carácter general, ¿qué sistemas selectivos? Y aquí es cuando empezamos, como me dice Chiaro ahora mismo, a mordernos las uñas. Oposición y concurso-oposición con carácter general. Perfecto, pero ¿podrán incluir o deberán? Hemos visto que deberán. La A ya no me vale. Luego, B. Oposición o concurso de valoración de méritos. No, concurso de valoración de méritos sería carácter excepcional. No puedo incluirlo con carácter general. La C, me ocurre exactamente lo mismo. Oposición, concurso, oposición y concurso de valoración de méritos. No puedo incluirlo porque me preguntan con carácter general. Entonces, descartando A, B, C, la única que me queda como correcta es oposición y concurso, oposición, que deberán, con obligación, incluir en todo caso una o varias pruebas para determinar la capacidad de los aspirantes y establecer el orden de prelación. ¿Vale? Ojo, que la pregunta está muy bien tirada. Sigo. Pregunta número 3. ¿Vale? ¿Quién es el órgano competente para aprobar las bases del proceso selectivo en el Ayuntamiento de Guadalajara? Vale, cuidado. ¿Vas a ayuntamiento? Esta pregunta tenemos que responderla bien. ¿Vas a Administración General del Estado? No te preocupes, puedes lanzar una respuesta al aire o dejarla en blanco porque esta pregunta no está dentro de tu guerra.
¿vale? No hay problema. ¿Quién es el órgano competente? Pleno, Junta de Gobierno Local, alcalde o la Mesa General de Negociación. Entonces, yo aquí te voy a decir, cuidadín, no te he puesto cepo, pero cuidadín, ¿dónde estamos? ¿Qué ciudad es? ¿Qué tipo de régimen tiene? Ojo. Ojo. La ciudad, esto me lo saca de su página web, ¿eh? La ciudad de Guadalajara ha adoptado el régimen de organización de los municipios de gran población. Régimen de organización de gran población establecido en la Ley 57, que modifica la Ley 785, reguladora de las bases de régimen local, que está integrado todo ello dentro del título de esta ley. Perfecto. Aquí y nos aparecen estos órganos dentro de gran población. Alcaldía, que es el órgano principal de dirección de política y gobierno en la administración del municipio. Junta de Gobierno Local, órgano que asume amplias funciones de naturaleza ejecutiva, el Pleno del Ayuntamiento, que no ejerce funciones ejecutivas, pero se consolida como el órgano superior de debate de grandes políticas que afectan al municipio a la adopción de decisiones estratégicas, y luego también tenemos el Consejo Social de la Ciudad y la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones, porque estamos en un municipio de gran población y se rige todo por el título 10 de la Ley 7/1985. Y aquí entonces las cosas a veces cambian un poquito. Bajamos y nos metemos dentro de esta ley, vemos el artículo 121, vemos por qué es un municipio de gran población, porque es una capital de provincia y además también tiene temas económicos, sociales, históricos y culturales especiales, con lo cual también podría haber ido por esa vía. Mucho cuidado con esto, te lo digo por si vas a administración local también, porque este tipo de preguntas a mí me gustan mucho. ¿Cuándo puede pasar un ayuntamiento a ser municipio de gran población, a ser considerado de gran población? Es con la población que haya en el padrón en la fecha del 1 de enero del año anterior, al inicio de cada mandato. Ojo, cuando se cambia el mandato dentro de la administración, el 1 de enero del año anterior es lo que tenemos que revisar para ver si cumplimos con los 250.000 habitantes, con los 175.000 habitantes y bueno, luego las otras condiciones C y D van por otro camino, ¿vale? Una vez eso se cumple, entonces plazo máximo de 6 meses para establecer la Constitución y empezar a adaptar la organización para municipios de gran población, ¿vale? Bajando a todo esto, me voy al 127, que son las atribuciones de la Junta de Gobierno Local dentro de un municipio de gran población, que tiene un montón la Junta de Gobierno Local. Además lo tenemos todo en el vídeo, lo tenemos en YouTube, en el vídeo que tratamos sobre el título 10 de gran población. Dentro de las muchas que tiene, tenemos en la H, que es aprobar. Aquí la Junta de Gobierno Local aprueba la relación de puestos de trabajo cuando tenemos la plantilla, las retribuciones del personal con el presupuesto aprobado por el Pleno, la oferta de empleo público y también que aprueba la Junta de Gobierno Local las bases de la convocatoria de selección y provisión de puestos de trabajo, que es lo que estamos buscando para tener una nueva plaza dentro de técnico de la Administración General del Ayuntamiento de Guadalajara. Régimen de personal eventual, separación de los funcionarios del Ayuntamiento, etcétera. ¿Vale? Entonces, nos venimos aquí y vemos que todo esto es la Junta de Gobierno Local. 4. Las bases del concurso del proceso selectivo se publican en el Boletín Oficial de la provincia el 23 de mayo del 2022. Y un extracto de la convocatoria se publica en el Boletín Oficial del Estado el día 1 de junio del 2022. En las bases se recoge que los requisitos para participar en el proceso selectivo deben reunirse el día que termina el plazo de presentación de solicitudes. ¿Cuándo finaliza el plazo de presentación de instancias? Ojo, y te pongo una advertencia. El 30 de junio de 2022, el 22 de junio del 2022, el 27 de junio del 2022 y el 24 de junio del 2022. Esta pregunta tiene una mala idea. Vamos a ver. Me voy al Real Decreto 781/86, donde se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local, y me dice: las convocatorias serán siempre libres, no obstante podrán reservarse para promoción interna un máximo del 50%. Sean aplicables las normas de la presente ley, las que dicte el Estado, en los artículos 98.1, que es para los de habilitación nacional, y 102 de la ley 785. En lo no previsto, lo que se establezca la función pública de la respectiva comunidad autónoma, que no me dice nada, y supletoriamente
Que ahora, lo que me decía, actualmente el Real Decreto 364. O sea que cuando no tengo ninguna normativa aplicable, al final, ¿dónde acabo? En la del Estado, en el Real Decreto 364, que me habla de la provisión, del ingreso al empleo público y demás. Entonces, tengo que tirar al final por el 364. Aún así, echa un vistazo a la ley reguladora de las bases de régimen local, que se formará, que dice corporaciones locales, formarán públicamente su oferta de empleo, criterio fijado en la normativa básica estatal. Todo esto. Y también he mirado, pues está la Ley de Función Pública de Castilla-La Mancha, que para los que tengan Guadalajara, pues tengan que echarle un vistazo, ¿vale? Y luego al final acabo yéndome al 364 porque no hay ninguna regulación concreta. ¿Y que acabo con el 364? Que me dice, oye, que las solicitudes para participar en los procedimientos de ingreso, me dice, se ajustará al modelo oficial aprobado por la Secretaría de Estado de Función Pública, que deberá presentarse en el plazo de 20 días hábiles desde que tenemos la ley 39/2015 a partir del día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial del Estado. ¿Vale? Y para ser admitido y formar parte de las pruebas selectivas correspondientes, bastará con que los aspirantes manifiesten sus solicitudes que reúnen todas y cada una de las condiciones referidas siempre a la fecha de expiración del plazo. Bien, entonces tenemos que tener en cuenta, con muy mala idea, que primero tenemos una publicación en el Boletín Oficial de la Provincia el 23 de mayo de 2022, que está muy bien para mantenernos informados, pero los plazos para presentar las solicitudes de participación, que son 20 días hábiles, los tenemos que tener en cuenta desde la publicación en el Boletín Oficial del Estado el día 1 de junio del 2022. Entonces, y sigo con la mala idea, entonces tenemos que ir al calendario de 2022 y empezar a establecer días hábiles. ¿Desde cuándo? Desde el 1 de junio. Y te vuelvo a traer aquí. Ya te lo pongo yo, no te preocupes. Calendario de mayo-junio del 2022, Guadalajara. ¿Vale? Guadalajara, que es donde estamos. Guadalajara. Tenemos el Boletín Oficial de la Provincia, que se publica el 23. Hay una festividad el 31 de mayo. El 31 de mayo. Y el BOE se publica el 1 de junio. Y a partir de la publicación, a partir del día siguiente, que además me lo dice el 364, que además lo sabemos por el artículo 30 de la Ley 39/2015, las publicaciones es a partir del día siguiente. Me dan el calendario ni de lejos, Diana, te lo tienes que saber, lo que hablamos siempre. Oye, calendarios, ¿qué me tengo que aprender? Normalmente te van a preguntar sobre el año en curso en el que estás. Así que el 2022, cuando se hizo este examen, tienes que conocer tu calendario. ¿Qué debes de saberte de tu calendario? Principalmente los festivos nacionales. Pero si es que estás en una comunidad autónoma o en una entidad local, también tienes que conocer sus festivos. Por supuesto. ¿Por qué? Porque nos cuelan cepos. Sí o sí. Entonces los festivos autonómicos y locales debemos de conocerlos cuando vamos a exámenes autonómicos locales. Y entonces empezamos a contar. Presenta el BOE. Vale. A partir del día siguiente, 20 días hábiles. Vamos a dibujar. Día 1, 2, los hábiles sabemos que nos saltamos los sábados, los domingos y los festivos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 16 es festivo. No lo tengo en cuenta, me lo tengo que saltar. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y el último día para poder presentar la documentación es el día 30 de junio del 2022. ¿Qué me dices? ¿Cómo se te queda el cuerpo? También han sido relativamente buenos porque no han puesto el 29 de junio en las respuestas, que podrían haberlo puesto, que yo te lo habría puesto para practicar, para fastidiar y para que recuerdes los cepitos, que para eso están, ¿vale? Último día para presentar. ¿Cuándo finaliza el plazo de presentación de instancias? Mucho cuidado también con la redacción del texto. Cuando finaliza es cuál es el último día de plazo. Cuando ha finalizado es el día siguiente. Cuando finaliza el plazo es el día 30 de junio del 2022. Pregunta número 5. Ecuador de esta primera parte de este supuesto práctico. En todo caso, la ejecución de la oferta de empleo público
se deberá desarrollar, bueno, un caramelo. ¿Cuándo? En un plazo improrrogable de 1 año, en un plazo improrrogable de 3 años, en un plazo de 3 años con posibilidad de prórroga por otro periodo igual o dentro de un plazo improrrogable de 5 años. Esta es facilona. Aquí quien me falle le zurro, ¿eh? Así que yo sí, aquí traigo el bate completamente. Las necesidades de recursos humanos, artículo 70 del TREBE, con asignación presupuestaria, deberán proveerse por la incorporación de personal de nuevo ingreso que será objeto de la oferta de empleo público, la obligación de convocar los correspondientes selectivos y hasta un 10% del adicional cuando lo tengamos, fijando el plazo máximo para la convocatoria. Que en todo caso, la ejecución de la oferta de empleo público total deberá desarrollarse dentro del plazo improrrogable de 3 años. La oferta de empleo público se aprueba anualmente por los órganos de gobierno y debe ser publicada en el diario oficial correspondiente, en nuestro caso en el Boletín Oficial del Estado. Aún así, ampliando este artículo 70, nos iríamos al artículo 108 del Real Decreto Ley 6/2023, que aquí nos dice más cositas. Oye, desde que tienes la oferta de empleo público, sabes que tienes un plazo de 2 años para ejecutar la convocatoria y un plazo de 1 año para la fase de concurso. Luego, la fase de oposición, perdón. 2 años para ejecutar la convocatoria, 1 año para la fase de oposición. Que se pueden proveer nuevas plazas dentro de los 3 años, se han quedado desiertas, etcétera, etcétera. Y otro tema muy importante que siempre preguntan bastante, porque lo tenemos más desarrollado aquí que en el BEP y en otras normativas de función pública de las comunidades autónomas, es que el porcentaje para minusvalía es no inferior al 10%. Cuidado con estas palabritas, no inferior al 10% de las plazas para ser cubiertas con personas con discapacidad que superen las pruebas selectivas, acrediten su discapacidad y compatibilidad con el puesto de trabajo a desarrollar, para que se alcance el 2% de efectivos totales de la Administración General del Estado. Bien, esa reserva del 10%, al menos, palabra que volvemos a tener que subrayar, al menos el 2% va para discapacidad intelectual y luego para el resto de personas que acrediten otra discapacidad. Y cuidado, otra de las preguntas que nos hacen habitualmente es, oye, ese al menos 10%, ¿dónde va? ¿En la oferta de empleo público o en la convocatoria? Pues en la oferta de empleo público a nivel general, al menos ese 10% en la oferta de empleo público. Y luego en las convocatorias ya irán recolocando los puestos de trabajo para cumplir con ese al menos 10% de la oferta de empleo público. Y puede ser que en convocatorias, en algunas convocatorias nos encontremos con ninguna plaza que vaya para personas con discapacidad y en cambio en otras a lo mejor el 30% de las plazas acumulan discapacidad, ¿vale? Cuidado, oferta de empleo público, convocatoria, cambia mucho. Mabel, Guillermo, muchísimas gracias. Gracias. Vale, entonces esta era una pregunta muy sencilla. Dentro del plazo improrrogable de 3 años debemos desarrollar la oferta de empleo público. En el proceso selectivo concurre, entre otros, esto es muy curioso, una ciudadana croata, ¿vale? Croata, que cuenta con los requisitos de edad y titulación. ¿Puede el ayuntamiento excluirla del proceso por no tener la nacionalidad española? ¿Tú qué me dices? ¿Que sí? ¿En tanto para poder participar en los procesos selectivos es necesario tener nacionalidad española? ¿Que sí? Porque en Croacia no es un Estado miembro de la Unión Europea y por tanto no le es aplicable la libre circulación de los trabajadores. ¿O no? Los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea pueden acceder como personal funcionario en igualdad de condiciones que los españoles a todos los empleos públicos. O no, no la podemos excluir porque los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea pueden acceder como personal funcionario en igualdad de condiciones que los españoles a los empleos públicos. Entonces, ¿dónde voy? Pues voy a la Wikipedia y veo Croacia, visión general, capital, Zagreb. Lenguas oficiales, el croata. Estado miembro de la Unión Europea desde el 1 de julio del 2013. La moneda ya tiene el euro. Zona euro desde enero del 2023. Es el apartado Schengen del miembro desde el 1 de enero del 2023. 56.000 kilómetros y medio cuadrados. Población 3.800.000. Y lo tenemos aquí abajo. Vale. Ya sí, ya tenemos marcado Croacia. ¿Vale? ¿Sí? Ya tenemos algo. Croacia está en la Unión Europea y además lo podemos poner en el mapa. Perfecto. Y ahora, sabiendo que está en la Unión Europea, me voy otra vez a la pregunta. ¿Vale? Concurre una ciudadana croata. ¿Tiene edad y titulación? ¿Puedo excluirla o no? Es de la Unión Europea. ¿Vale?
pues vamos a ver qué me dice el EBEP sobre la gente de la Unión Europea. Me dice acceso al empleo público los nacionales de otros estados. Los nacionales de los estados miembros de la Unión Europea podrán acceder como personal funcionario en igualdad de condiciones que los españoles a los empleados públicos, con excepción de aquellos... No es a todos, ya no es a todos. Con excepción de aquellos que directa o indirectamente impliquen una participación en el ejercicio del poder público o en funciones que tienen el objeto de la salvaguardia de los intereses del Estado o de las comunidades autónomas. ¿Vale? Entonces, ¿cualquier miembro de la Unión Europea puede acceder como personal funcionario? Sí, mientras reúna las condiciones. ¿A todos los puestos? No, a todos los puestos no. Con excepción de aquellos que, directa o indirectamente, impliquen la participación en el ejercicio del poder público o que tienen el objeto de la salvaguardia de intereses del Estado o de las comunidades autónomas. Perfecto. Y luego aquí tenemos más cositas de acceso al empleo público y los nacionales de otros Estados miembros. También cónyuges, hijos de los cónyuges, nacionales de otros Estados miembros, siempre y cuando no estén separados de derecho, descendientes, etcétera, y los que sean menores de 21 años o mayores de dicha edad dependientes, ¿vale? Que aquí hay un tema muy curioso sobre este tema. ¿Vale? Se extenderá igualmente a los que tengamos tratados internacionales que hayan sido de la Unión Europea y ratificados por España en la circulación de trabajadores, con lo cual, aunque no sean de la Unión Europea, si tenemos estos tratados internacionales, también podrían ser funcionarios, pero no en todos los puestos, solo en aquellos que directa o indirectamente no impliquen la participación del ejercicio del poder público, funciones de la salvaguardia de los intereses del Estado y de las comunidades autónomas, y también los extranjeros, como los que tienen residencia legal en España, pueden acceder como personal laboral. Solo por ley de las Cortes Generales o Asamblea Legislativa de las comunidades autónomas se puede eximir este requisito de nacionalidad. Entonces, podemos eximir a esta chica croata, que la podemos llamar Maya, por ejemplo, un beso desde aquí, Maya, al acceso al empleo público. No, no podemos. Pero no podemos, estamos entre C y D. ¿Puede acceder a todos los puestos o solo a los puestos con excepción de algunas cosas? A todos no. Entonces nos quedamos con la D directamente. 7. Y seguimos. Finalmente, supera el proceso la señora Gómez. Maravilloso. Una tal señora Gómez. ¿Vale? Supera el proceso. Da título al supuesto práctico. Al tomar posesión de su cargo, comunica a esta señora Gómez que es concejala con dedicación exclusiva en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares y que tiene intención de seguir desarrollando dicho cargo. Indique la respuesta correcta. La señora Gómez tomará posesión de su plaza y será declarada en situación de servicios especiales. La señora Gómez tomará posesión de su plaza y será declarada en situación de excedencia forzosa. La señora Gómez tomará posesión de su plaza y no podrá ser declarada en ninguna situación administrativa por tener la concesión de concejal en otra comunidad autónoma o ninguna es correcta. Bueno, a ver, no cuestionamos a nadie, pero si esta mujer ha superado un proceso selectivo como técnico de la Administración General del Estado, pero le interesa más su otro puesto de trabajo, está en todo su derecho porque así lo pone el Estatuto Básico del Empleado Público. Otra cosa es que nos guste más o menos, pero en su derecho está. ¿Vale? Entonces, dedicación exclusiva, concejal en un ayuntamiento. Vamos al EBEP, artículo 85, situaciones administrativas de los funcionarios de carrera. ¿Vale? Tenemos servicios activos, servicios especiales, servicios en otras administraciones públicas, excedencia varias y suspensión de funciones. Y todo esto lo podemos ampliar mucho más con el Real Decreto 365, que tenemos algunas situaciones administrativas que no están recogidas en el EBEP o amplía alguna de las cosas que tenemos aquí. La Ley de Función Pública, el desarrollo de este estatuto, puede regular otras situaciones administrativas del funcionario de carrera. Perfecto. Otras. La Ley de Función Pública en desarrollo de este estatuto, en este caso el Real Decreto 365 del 95, en aplicación de la disposición final cuarta, apartado segundo, siempre y cuando lo que diga ese Real Decreto anterior al EBEP no contradiga el EBEP. Perfecto. Dentro del EBEP, en el artículo 87, tenemos los servicios especiales. Los funcionarios de carrera se han declarado de servicios especiales cuando concurran tropecientas mil situaciones. Cuando es designado miembro del gobierno, de las comunidades autónomas, de Ceuta y Melilla, instituciones de la Unión Europea, internacionales o altos cargos de todas las citadas administraciones anteriores, gobierno de las comunidades autónomas, Unión Europea, etcétera. Para un puesto superior de más de 6 meses en organismos internacionales, entidades públicas extranjeras, programas de cooperación internacional, también servicios especiales.
Puestos de altos cargos en las administraciones públicas, servicios especiales, cuando eres adscrito al Tribunal Constitucional, defensor del pueblo, o, cuidado, que la diferencia entre adscrito y destinado al Tribunal de Cuentas con función del artículo 93.3 de su ley, que dependiendo si accedías por libre disposición o por concurso, pasabas a servicios especiales o te quedabas en servicio activo, diputado senador de las Cortes Generales, Asamblea Legislativa de las Comunidades Autónomas, bajando un poco más, no te doy mucho rollo, cuando se desempeñen cargos selectivos retribuidos y dedicación exclusiva en las asambleas de la ciudad de Ceuta y Melilla y también en las entidades locales cuando se desempeñen responsabilidades de órganos superiores y directivos municipales. Bien. Entonces aquí ya me da el paso a la situación de servicios especiales, pero aún así, oye, es que no lo dice exactamente tal cual. Digo, vale, pues entonces aquí tenemos las condiciones de cuando estás en servicios especiales, todo lo que es, que cobras por el puesto que estás ocupando y no por el que dejas, salvo los trienios, para qué vale, que vale para ascensos, para el reconocimiento de trienios, para la promoción interna y derechos del régimen de seguridad social, la vuelta que es al menos a reingresar al servicio activo en la misma localidad de condiciones, dependiendo si tienes o no tienes reserva de puesto de trabajo. Pero luego, después de todo eso, me voy al Real Decreto 365 y veo el artículo 4, que es de servicios especiales, que mejora alguna cosilla de las que tenemos en el EBEP, mejora o amplía. Y dentro de las muchas que tiene, me encuentro esta, la H. Cuando desempeñen cargos selectivos retribuidos y dedicación exclusiva en las corporaciones locales. Y si me voy a la Ley de Función Pública de Castilla-La Mancha, me encuentro lo mismo. Lo que pasa es que me he quedado con la normativa del EBEP, ¿vale? Entonces, volviendo, digo, vale, finalmente la señora Gómez supera el proceso selectivo, pero es que esta mujer es concejala con dedicación exclusiva en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, Madrid, y tiene intención de seguir desarrollando. Entonces, ¿qué hacemos desde el Ayuntamiento de Guadalajara? Pues poner a esta mujer en la situación de servicios especiales mientras esté ocupando el puesto de trabajo de concejala y con dedicación exclusiva. Cuando decida dejar el puesto de concejala, ya sabemos que tiene un mes para solicitar el reingreso a este puesto de trabajo, y si no, ¿qué? Si no lo solicita dentro del plazo de un mes o no se incorpora, ¿qué hacemos? Pues eso, excedencia voluntaria por interés particular, ¿vale? Por no haber vuelto en tiempo y forma, ¿vale? Perfecto. Me encantaría, Carolina. Vale, pues nada, vamos muy bien. Pregunta número 7. Vamos a por la 8. Ya te cuento una cosa. La señora Gómez, nuestra querida señora Gómez, ¿vale? Concejala, está en trámite de adoptar una niña de nacionalidad ucraniana, ¿vale? ¿Cuál es la duración del permiso por adopción? Ojo, con todo el cambio que hemos tenido también en el artículo 49 del EBEP, con el cambio de semanas en nacimiento, adopción y progenitor distinto de la madre biológica o adopción, acogimiento, etc. 16 semanas ininterrumpidas, 19 semanas más un permiso de hasta 2 meses de duración si es necesario el desplazamiento previo al país de origen de los progenitores, que es Ucrania, 19 semanas más un permiso de hasta 4 meses de duración si es necesario el desplazamiento previo de los progenitores a Ucrania, o 34 semanas ininterrumpidas. ¿Vale? ¿Vale? ¿Dónde nos vamos? Nos vamos al artículo 49 del EBEP, ¿vale? Permiso de todo, vida personal, familiar, laboral, violencia de género, violencia sexual, víctimas de terrorismo y familiares directos. Entonces, la primera parte del artículo 49 es para la madre biológica. No es el caso porque nuestra querida señora Gómez, concejala en situación de servicios especiales mientras está en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, va por adopción. Entonces, por adopción nos bajamos al apartado B. Permiso por adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento tanto temporal como permanente, teniendo una duración de 19 semanas para cada adoptante, guardador o acogedor. En caso de monoparentalidad, que no nos lo dice, serían 32. Por suerte, la parte que me da de respuesta así muy larga son 34, no 32. Vale, ya tenemos algo, 19 semanas. Ahora, ¿cómo gestionamos esas 19 semanas? Bien, ¿las puedes hacer todas de golpe, del tirón? Por supuesto. Pero si quieres hacerlo de forma interrumpida, entonces ya tenemos que jugar con plazos. Las primeras 6 semanas
ininterrumpidas sí o sí inmediatamente posteriores a la resolución judicial que constituye la adopción. Perfecto. Luego, si lo quieres interrumpir, ¿cómo luego procesamos las semanas? Pues vamos a ver, 11 semanas, 22 en caso de monoparentalidad, que no es el caso, desde la finalización del descanso obligatorio, o sea, desde las 6 semanas hasta que cumpla 12 meses, ¿vale? O dentro de los 12 meses después de la decisión del nacimiento, de la resolución judicial o de la decisión administrativa de adopción o acogimiento, ¿vale? Dependiendo si ha habido nacimiento o solo adopción, tenemos hasta los 12 meses de ahí, pasadas las 6 semanas. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Por semanas completas y con un preaviso de 15 días, pero hasta 12 meses. Hasta 12 meses tenemos que gastar esas 11 semanas. Hemos gastado primero 6 y ahora hasta 12 meses tenemos que gastar otras 11. Y luego, si no las hemos gastado todas, todavía podríamos gastarnos 2 semanas más, 4 en monoparentalidad, hasta que el hijo o hija cumpla 8 años. ¿Vale? Ahí lo tenemos. Puedes distribuirlo como tú quieras, pero tú sabes que hay unos límites, que las primeras 6 semanas son obligatorias, luego tienes 11 semanas hasta los 12 meses, juégalas como quieras, y luego si no te las has gastado todas, además tienes 2 semanas más si no las has gastado antes hasta los 8 años. Conjúgalo como te dé la gana, pero estos son los límites máximos para hacerlo. Luego, tenemos otra cosita, que es el desplazamiento de Nuestra Señora Gómez al país de origen, ¿vale? Entonces nos dice esto: si fuera necesario el desplazamiento previo de los progenitores al país de origen del adoptado, en los casos de adopción o acogimiento internacional, se tendrá derecho además a un permiso de hasta 2 meses de duración percibiendo exclusivamente las retribuciones básicas. Y si la niña es mayor de 8 años, no tiene derecho. No es que no tenga derecho, simplemente que tú ya no tienes el derecho a estirar esas 2 semanas más allá. Las tienes que incluir dentro de los 12 meses después de la resolución de adopción o acogimiento. Hazlo como quieras. Simplemente que las tienes que incluir ahí. No es hasta los 8 años, pero no las pierdes. ¿Vale? Entonces, volvemos. La señora Gómez está en trámite de adoptar una niña nacional ucraniana. ¿Cuál sería la duración del permiso por adopción? 16 semanas, ya no. 19 semanas más un permiso de hasta 2 meses de duración si es necesario desplazamiento previo al país de origen. Me gusta. 19 semanas y hasta 4 meses, no. Podemos ampliarlo en 4 semanas más si queremos, pero es 4 semanas aparte de esos 2 meses. No son 4 meses. Y luego 34 semanas ininterrumpidas no cuadra con la monoparentalidad. Entonces la única que me sale correcta es esta. Y luego todas vuestras preguntas sobre este tema. Es un lío, suele ser un lío, pero se puede contestar todo. Si fuese monoparentalidad sería 32 semanas. Juégalo o conjúgalo todo como quieras del tirón, o vas con estas semanas, que en caso de monoparentalidad lo tienes de otra manera, que en vez de 11 semanas serían 22 semanas antes de los 12 meses y 2 semanas en vez de 4 antes de los 8 años. Y si tienes más de 8 años, lo que te he comentado, se te queda reducido a conjugar estas semanas dentro de estos 12 meses. Ahora, si es monoparentalidad y encima múltiple, podríamos ampliar, deberíamos ampliar, porque teníamos esas 2 semanas que pone una para cada progenitor, pero había una sentencia, ahora no me preguntes cuál, del Supremo, pero de un caso anterior en que una persona con monoparentalidad podía asumir las 2 semanas de golpe. Pero bueno, esto tendríamos que buscarlo. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 185 de la Ley General de Seguridad Social, ¿vale?, la prestación económica para el cuidado lactante consistirá en esta, aunque no hayas mirado nunca la Ley de Seguridad Social, que me imagino que no la has mirado, salvo que vayas a Seguridad Social o te entre directamente este artículo por alguna razón que yo desconozca, tú piensa, el cuidado lactante, que básicamente está incluido dentro de todos los permisos familiares, incluido con el permiso de nacimiento y demás, consistirá en ¿qué? O sea, sin mirarlo, yo sé que la vas a sacar. En un subsidio equivalente al 100% de la base reguladora, en un subsidio equivalente al 90%, en un subsidio equivalente al 80% de la base reguladora o en un subsidio equivalente al 50% de la base reguladora, teniendo en cuenta que es una prestación completamente protegida, ¿vale?, por la ley. Mira que te da pistas, ¿eh? Mira que te da un montón de pistas. Vale.
Me voy al Real Decreto Legislativo 8/2015 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Seguridad Social, corresponsabilidad del cuidado lactante, situación protegida, ¿vale? Se considera situación protegida la reducción de la jornada de trabajo en media hora, que de acuerdo con lo previsto en el párrafo del artículo cuarto, o sea, del párrafo cuarto del artículo 37.4 del Estatuto de los Trabajadores, cuando en la misma duración y los dos progenitores, adoptantes o cuando ambos trabajen, desde que cumplan los 9 meses hasta los 12 meses de edad. Ahí tenemos la situación protegida del cuidado lactante, ¿vale? Desde los 9 meses hasta los 12 meses. ¿Vale? Luego, todo esto mediante una certificación, la jornada de las empresas, cómo va quedando y además reglamentariamente. Beneficiarios del cuidado lactante. Bien, el permiso por lactancia, por llamarlo de alguna manera. ¿Vale? Esa media hora al principio, media hora al final, que puede ser una hora en total, o poder acumular la jornada en tantos días como sea. El derecho para el acceso al derecho a la prestación económica y al ejercicio del cuidado lactante se exigirán los mismos requisitos que para el nacimiento o cuidado del menor. Cuando concurran ambos progenitores, ¿vale? Solo podrán percibirlas por uno de ellos. Aunque ahora ya tenemos, por lo menos porque nos dice aquí, cuidado que esto no es aplicable con el EBEP, porque si vamos al EBEP nosotros sabemos que tanto el permiso por nacimiento como el de lactancia, como tantos otros, son permisos individuales de cada empleado público y que no se pueden repartir. Por tanto, cuando tú estás en un permiso por nacimiento de madre biológica, permiso por nacimiento de otro progenitor, adopción, acogimiento, etcétera, etcétera, la lactancia es un derecho individual. Entonces lo puede coger tanto la madre biológica como el adoptante como el otro progenitor, los dos, sin problema. Pero la prestación económica del lactante, la prestación económica del cuidado del lactante consiste en un subsidio equivalente al 100% de la base reguladora establecido en la incapacidad temporal derivada de contingencias comunes. O sea que mientras tú estás en lactancia no pierdes capacidad retributiva, ya sea de forma que lo hagas media hora al principio, media hora al final, una hora al principio o una hora al final, o acumules todo ese tiempo en días, o aunque lo acumules, tú vas a cobrar el 100% de tu nómina, ¿vale? Entonces, de acuerdo con el artículo 185, ¿vale? 100% de la base reguladora de la prestación de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, ¿vale? Tras el permiso por adopción de la señora Gómez, decide solicitar la excedencia por el cuidado de hijos por un periodo de 6 meses, ¿vale? Excedencia por cuidados familiares, que ahora no es cuidado de hijos, es cuidado de familiares por un periodo de 6 meses. Desde el Departamento de Recursos Humanos se procede al llamamiento al orden de la lista de personas excluidas en la bolsa de empleo. Claro, nos vamos a quedar sin esta señora Gómez. Cuidado, que era concejala, pero es que además de ser concejala, que en un principio iba a estar en servicios especiales, suponemos que ha decidido volver o no, o vete tú a saber, pero además dice que va a cogerse cuidados familiares de 6 meses para cuidar del adoptado, de la persona recién adoptada. Entonces van a tirar de bolsa de empleo. Finalmente, Andrés Torrijos, nuestro Andrés Torrijos, que da el segundo nombre al supuesto práctico, acepta el nombramiento. Le llaman y acepta el nombramiento. ¿Y qué tipo de nombramiento procede en este caso? Y como ha dicho nuestra compi al principio, que la habían llamado de la Administración General del Estado para cubrir una plaza. ¿Qué tipo de nombramiento procede? Funcionario interino por plaza vacante, a lo loco. Funcionario interino por sustitución transitoria del titular de la plaza. Funcionario eventual por sustitución transitoria del titular de la plaza, o tras la aprobación de la Ley 20-2021 de 28 de diciembre de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad de empleo público, no es posible realizar nombramientos temporales a estar prohibido por los mismos. Claro, además la pregunta... Otro para ti, Jorge. Además la pregunta me lo dice claro, por un periodo de 6 meses. O sea que ya me está dando un abanico temporal que va a estar fuera y que yo necesito cubrir esa plaza pues, con una persona interina. Entonces lo más fácil es exactamente lo que me estás diciendo. Y nos vamos al artículo 10 del EB. Son funcionarios interinos los que expresamente de necesidad y urgencia, con carácter temporal, funciones propias de funcionario de carrera, con una serie de circunstancias. La primera, existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura por funcionario de carrera por un máximo de 3 años y todo lo que tenemos en el apartado 4 de sus ceses, sus renombramientos, su posibilidad de que continúe el puesto de trabajo en caso de que la oferta de empleo público haya salido a la plaza pero haya quedado desierta. Bien, pero no es el caso, ¿vale? No es
no es posible su cobertura por función de carrera así fuerte. La sustitución transitoria articular durante el tiempo estrictamente necesario me gusta. Nuestra señora Gómez dice que va a estar 6 meses en excedencia por cuidados familiares. Pues transitoria por el tiempo estrictamente necesario. Aquí podemos coger de la bolsa a una persona interina hasta que la señora Gómez decida volver o no. ¿Vale? Buenas noches, Elga. Luego, carácter temporal, programas de carácter temporal, duración no superior a 3 años, ampliables en 12 meses más por la ley de función pública que se quite en desarrollo este estatuto, no, y acumulación exceso de tareas no nos lo marca el supuesto práctico, por tanto tampoco, dentro de un máximo de 9 meses, dentro de un periodo de 18, no. Entonces la única que me vale es sustitución transitoria de la señora Gómez por el tiempo estrictamente necesario de 6 meses. ¿Vale? Y luego te dejo aquí marcado todo el resto de condiciones de los funcionarios interinos y sus casuísticas, ¿vale? Te lo dejo aquí todito. Volviendo. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta para estos 6 meses? La B, funcionario interino por sustitución transitoria del titular de la plaza. Hicimos la primera parte, ¿vale? Que trabajamos con la señora Gómez. Y ahora vamos a trabajar con el señor Torrijos. Y os leo el segundo supuesto práctico. Una vez toma posesión el señor Torrijos, es destinado a ocupar el puesto de responsable jurídico de expedientes sancionadores. En su primer expediente, don AAA es titular de una licencia de actividad de hostelería. En 2021 solicitó y le fue concedida también una licencia municipal de terraza o veladores para ocupar la vía pública con 10 mesas y 40 sillas. El pasado 1 de junio de 2021, los agentes de la policía local constatan que la terraza instalada en la vía pública dependiente de ese establecimiento tiene 15 mesas y 60 sillas, motivo por el cual formulan la correspondiente denuncia. La denuncia no tiene entrada en el departamento tramitador hasta el 7 de noviembre del 2021, unos cuantos días después o meses. La normativa municipal aplicable al amparo del título 11 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, tipificó la ocupación del suelo por ocupación del suelo, ahí se me ha copiado 2 veces, la ocupación del suelo por un número de mesas y sillas cuyo número supera al autorizado desde el 20% hasta el 50% como una infracción grave, sancionada con la multa de 750 euros con un céntimo hasta 1.500 euros. La normativa específica no dispone nada en relación con el régimen de prescripción, por lo que sería de aplicación el régimen general de la Ley 40/2015 de 1 de octubre del régimen jurídico del sector público. La denuncia de los agentes de la policía local obra en el expediente sin que consten hasta la fecha de hoy, pasado unos cuantos añitos, otras actuaciones llevadas a cabo por la administración. Tomando como base estas premisas, empezaríamos una serie de preguntas, ¿vale? ¿Qué hemos hecho nosotros? Hemos ido marcando ciertas cositas mientras leíamos, cositas como estas. Toma posesión el señor Torrijos y un puesto responsable jurídico de expedientes sancionadores. Don AAA tiene una licencia de actividad de hostelería. En 2021 la solicitó una licencia de terrazas con 10 mesas y 40 sillas. El 1 de junio se presenta a la policía local y se da cuenta de que tiene 15 mesas y 60 sillas y por eso le hacen una recetita, una denuncia. La denuncia no tiene entrada en el departamento tramitador hasta el 7 de noviembre del 2021, o sea, unos cuantos meses después. Tenemos a la ley 785 que tipificó la falta como grave, puesto que se había superado desde el 20% hasta el 50%, con una multa desde 750 euros con un céntimo hasta 1.500 euros. Luego, la normativa no dice nada sobre la prescripción de la infracción o de la sanción, por tanto nos tenemos que ir a la normativa general, que es la Ley 40/2015, y la denuncia que hizo la policía obra en el expediente. Si queréis hacemos un pasito más y hacemos un resumen de lo leído. Señor Torrijos, responsable jurídico, expedientes sancionadores, tiene un expediente, ¿vale? Don AAA, titular de licencia de actividad de hostelería. En 2001, licencia, 10 mesas, 40 sillas. 1 de junio de 2021, 15 mesas, 40 sillas. Denuncia a la policía que entra en el departamento el 7 de noviembre de 2021. Se califica como una infracción grave, porque va desde el 20 hasta el 50% que ha superado mesas y sillas. Multa entre 750 y 1.500. La ley 40/2015 para prescripción de infracción y sanción, y la denuncia está en el expediente. Con esto empezaríamos a trabajar, ¿vale? Entonces empezamos. De la 11 a la 20 y 2 de reserva, ¿vale? Si me dices que estás lista, yo empiezo. Azucena, ¿lista? Vamos allá. Lo dejamos aquí en chiquitín y empezamos con la primera pregunta. Si veo alguna pregunta un poco puñetera,
pondré nuestra marca que ya conoces, ¿vale? Primera pregunta. Leemos con detenimiento, muy importante. ¿Cabría incoar el procedimiento sancionador? Vale. ¿Podemos iniciar ese procedimiento sancionador? Oye, el 1 de junio se pidió la licencia, se presentó la policía, dijo que había más cosas y la denuncia entró el 7 de noviembre del mismo año. ¿Se podría dar el procedimiento sancionador? ¿Se puede incoar el mismo? Vamos a ver. No, porque dicha infracción ha prescrito al año desde el día que la infracción se hubiese cometido. O sí, porque dicha infracción no prescribe hasta los 2 años desde el día de la infracción se hubiese cometido. Sí cabría, porque dicha infracción no prescribe hasta los 3 años de que dicha infracción se hubiese cometido. O sí, porque dicha infracción no prescribe hasta los 2 años desde que haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación. ¿Con cuál nos quedaríamos para incoar este procedimiento? ¿Cabría incoarlo sí o no? Tenemos a no 3 síes. Y luego dentro de las síes, si nos gusta alguna, entonces tendríamos que elegir cuál. Ya el supuesto práctico ya me ha dicho que teníamos una calificación de infracción. ¿Cómo había calificado el supuesto práctico la infracción? Detallito que hemos marcado. ¿Cómo la había calificado la infracción? De grave, por supuesto. Entonces, de grave, nosotros ya, que nos dice la norma, nos dice, oye, grave, vete a la ley 40 porque no tengo nada previsto en la normativa específica de esto. Y si me voy a la ley 40, me encuentro en el artículo 30 la prescripción de la infracción y la sanción, ¿vale? Pero es como la incoación del procedimiento, el inicio, ¿vale? Entonces estamos contra la infracción. Las infracciones y sanciones prescribirán según lo dispuesto en las leyes que establezca. Si estas no fijan plazo de prescripción, como nos ha dicho el supuesto práctico, las infracciones muy graves prescribirán a los 3 años, las graves, como la nuestra, a los 2 años, las leves a los 6 meses y la sanción 3 años, 2 años, 1 año. ¿Vale? La prescripción de la infracción desde el día que la infracción se hubiese cometido, salvo que sean continuadas o permanentes en el tiempo, será desde la última, cuando finalizó la conducta infractora. Interrumpirá la prescripción la iniciación del procedimiento con conocimiento del interesado, ¿vale? Aunque puede continuar si hubiese sido paralizada en más de un mes por causa no imputable al presunto responsable. Y luego teníamos la prescripción de la sanción. Cuando ya ha terminado el procedimiento, se tiene que ejecutar la sanción, es desde el día siguiente a que es ejecutable la sanción. Pueden pasar 3 años para grave, 3 años para muy graves, 2 años para graves, 1 año para leves. Si no se ejecuta la sanción en 3 años, 2 años, 1 año, entonces ya no se puede ejecutar, prescribe el plazo. Pero como estamos en infracciones graves, trabajamos desde los 2 años. Entonces, se puede incoar el procedimiento, ¿se puede iniciar el procedimiento en función de la infracción cometida? Sí, por supuesto que se puede incoar porque estamos dentro del plazo. Como es una infracción grave, ¿con cuál trabajaríamos? Trabajaríamos desde los 2 años desde el día que la infracción se hubiese cometido. Cuidado con la D porque es desde que haya tenido entrada el registro y eso no es desde que se hubiese cometido, ¿vale? No te preocupes, Azucena, tú ya estás exenta de todo esto, tienes plaza. Tú ya lo has conseguido, ahora puedes relajarte en todo este tema. Ahora te tienes que dedicar realmente a lo que es tu puesto de trabajo, a ser la mejor en tu puesto de trabajo. Luego ya hablaremos de las promociones. ¿Vale? La número 11 era relativamente sencilla. ¿Vale? Pasamos a la número 12. De las siguientes opciones, ¿cuál de ellas, conforme al artículo 64 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, no será de contenido necesario en el acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador? Ojo, acuerdo de iniciación, nos van a dar opciones y solo una de ellas nos apuntamos cuál de ellas no, le hacemos una bolita, cuál de ellas no es de contenido necesario. Y te voy a poner un cepo aquí por si acaso, ¿vale? Para que leamos con mucho detenimiento. La primera me dice, A, no será necesario identificación de las personas denunciables y del presunto responsable. O B, no será necesario los hechos que motivan la incoación del procedimiento, su posible calificación y las sanciones que pudieran corresponder sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción. O C,
No será necesario la identificación del instructor y, en su caso, el secretario del procedimiento con expresa identificación del régimen de recusación de los mismos. O D. No será de contenido necesario el órgano competente para la resolución del procedimiento y norma que le atribuya tal competencia, indicando la posibilidad de que el presunto responsable pueda reconocer voluntariamente su responsabilidad con los efectos previstos en el artículo 85. Voy. Artículo 64, como bien me habéis dicho. Acuerdo de iniciación de los procedimientos de naturaleza sancionadora. El acuerdo de iniciación se comunica al instructor del procedimiento con traslado de cuántas actuaciones existan al respecto y se notificará a los interesados, entendiendo en todo caso al inculpado. Perfecto. Asimismo, la incoación se comunicará al denunciante cuando las normas reguladoras así lo prevean. ¿Vale? Se comunicará cuando las normas así lo prevean. Por tanto, bajamos un poco, nos vamos al apartado 2 y el acuerdo de iniciación deberá contener al menos, aquí una obligación de deberá contener al menos, identificación de persona o personas presuntamente responsables. Guay. Los hechos que motivan la incoación del procedimiento, su posible calificación y las sanciones que pudieran corresponder sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción. Perfecto. Identificación del instructor y también, en su caso, del secretario del procedimiento con expresa indicación del régimen de recusación de los mismos. Órgano competente para resolución del procedimiento y norma que atribuya esa competencia, indicando la posibilidad de que el presunto responsable pueda reconocer voluntariamente su responsabilidad con efectos del artículo 85. También vamos a tener las medidas de carácter provisional que se hubiese acordado por el órgano competente para iniciar el procedimiento y también indicación del derecho a formular alegaciones y a la audiencia del procedimiento y de los plazos para su ejercicio, así como indicación de no efectuar alegaciones en el plazo previsto en el acuerdo de iniciación, que en este caso podrá ser considerado la propuesta de resolución cuando contenga un procedimiento preciso acerca de la responsabilidad imputada. Y luego, excepcionalmente, cuando en el momento de dictar acuerdo de iniciación no exista elementos suficientes para la calificación inicial, esta podrá realizarse en una fase posterior con la elaboración de los pliegos de cargo que deberá ser notificado a los interesados. ¿Vale? Entonces nos quedamos con esta parte. ¿Vale? De la A a la F. Muy importante. Nos quedamos con la identificación de presunto responsable, los hechos que motivan el procedimiento y su calificación, identificación de instructor y secretario, órgano competente para la resolución y la normativa donde aparece su competencia, medidas de carácter provisional que hubiese acordado el órgano competente y también el derecho a formular alegaciones y a la audiencia en el procedimiento y a los plazos para su ejercicio y también a no efectuar alegaciones si no se quiere. Volvemos a la pregunta. Entonces vamos, oye, ¿cuál de estos no será de contenido necesario? Y entonces vemos, identificación de las personas denunciantes y del presunto responsable. El denunciante... Al presunto responsable sí, porque no le queda otra, pero al denunciante lo tenemos un poco raro. ¿Qué decíamos del denunciante? Al denunciante, al que ha puesto la denuncia, se le podía comunicar si la norma reguladora sí lo preveía, pero no estaba como contenido necesario en el acuerdo de iniciación. ¿Vale? Por eso, mucha trampa, mucha trampa. Luego, los hechos que motivan la incoación del procedimiento, su posible calificación y las sanciones que pudieran corresponder sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción, va perfecto. Identificación del instructor y del secretario con expresa indicación del régimen de recusación de los mismos, va genial. Y órgano competente para la resolución del procedimiento y la normativa que atribuye la competencia, perfecto. Entonces, ¿dónde teníamos la trampa? La trampa la teníamos en la respuesta A, porque sí que es necesario el presunto responsable, pero no es necesario la identificación de las personas denunciadas. Esta pregunta es muy difícil, ¿vale? Mucho mimo para esta pregunta, porque teníamos que leer con mucho detenimiento, conocer muy bien también la normativa sobre la naturaleza sancionadora y que no intentasen pillarnos con una de estas, porque al final cuando lo lees rápido con los nervios y en el examen todo te parece guay, todo te parece bien, pero siempre hay un pequeño detallito ahí que es la que marca la diferencia. Vamos a por ella. Nos dice: el acuerdo de iniciación se establece inicialmente una sanción de 1.000 euros. ¿Vale? Quieren sancionarlo con 1.000 euros por esa infracción grave, por tener más mesas y más sillas de las que se había pedido en la licencia. Indique la afirmación correcta en relación con las posibles reducciones que dicha sanción aplicable conforme al artículo 85 de la 39 se puede tener. Bien, ¿vale? Cuidado. Cuidadito. Pongo un cepo, ¿vale? ¿Qué reducciones?
En el acuerdo de iniciación se deberá establecer una reducción de 150 euros por reconocimiento de responsabilidad. En el acuerdo de iniciación se deberá establecer una reducción de 150 euros por pago voluntario de la sanción. Dichas reducciones no son acumulables entre sí, o su efectividad estará condicionada al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa contra la sanción. Cuidado, cuidado, porque también viene con trampa. Nos intentan poner 150 euros en la A y en la B para que tú ya vayas calibrando. Cuidado, si me han dicho 2 veces 150, es que algo hay ahí. Sí, una trampa enorme, un cepo así, que no cabe en el examen. ¿Por qué? Porque nos vamos al artículo 85 y nos dice terminación de los procedimientos sancionadores. Iniciar el procedimiento sancionador, si el infractor reconoce su responsabilidad, se podrá resolver el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda. Cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario o bien pecuniario y otra de carácter no pecuniario, pero se ha declarado la improcedencia de la no pecuniaria, el pago voluntario por el presunto responsable en cualquier momento anterior a la resolución, mucho detalle con esto, en cualquier momento anterior a la resolución implica la terminación del procedimiento, salvo lo relativo a la reposición de la situación alterada o a la indemnización por daños o perjuicios. En ambos casos, y cuando únicamente tengamos carácter pecuniario, el órgano competente para resolver aplicar reducciones varias de al menos 20%. ¡Ah! 20%. ¿Cuánto es el 20% al menos del 20% de 1.000 euros? Ahí estamos. Al menos 200 euros. Ese 150 se nos queda flojo sobre el importe de la sanción propuesta, siendo estos acumulables entre sí. Perfecto, al menos reducciones, al menos, pero al menos 20% de 1.200. Si las citadas reducciones deberán estar determinadas en la notificación de iniciación del procedimiento y su efectividad estará condicionado al desistimiento o renuncia por parte del interesado de cualquier acción o recurso en vía administrativa contra la sanción. Con lo cual, si tú aceptas el pago voluntario de que tú has cometido el mal y además estás pagando la sanción, tú ya no puedes reclamar en vía administrativa. ¿Vale? Entonces, ¿dónde teníamos la trampa? Realmente en conocer un poquito el artículo 85, que sabemos que es el 20% y sí que es acumulable entre sí, y al menos, es un límite por debajo, de ahí hacia arriba, al menos el 20% de 1.000 son 200, con lo cual ni 150 ni 150, ni A ni B. Y luego, dichas reducciones no son acumulables entre sí, hemos visto que sí, son acumulables porque pueden haber varias reducciones, y luego su efectividad estará condicional al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa contra la sanción. Perfecto. 14. Don Triple A, que ya es denunciado, frente al acuerdo de iniciación, ¿a qué tendrá derecho? Uy, esto me suena. ¿Acuerdo de iniciación? ¿Tiene derecho? Hemos hablado antes de este tipo de cosas, ¿vale? Tiene derecho, frente al acuerdo de iniciación, a interponer un recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes desde la notificación. ¿Tiene derecho a interponer un recurso alzado en el plazo de un mes de la notificación? ¿Tiene derecho a formular alegaciones en el plazo que se indique en el acuerdo de iniciación o ninguna de las anteriores, ni A, ni B, ni C? ¿Tú contra el acuerdo de iniciación puedes presentar un recurso administrativo? No, en principio no puedes. Bueno, salvo ciertas opciones en que ponga ya por sí mismo el acuerdo de iniciación, ponga fin al procedimiento, imposibilidad de contener ciertas cosas. Pero inicialmente, contra el acuerdo de iniciación, no puedes presentar un recurso porque no es una resolución. Nos vamos a quedar en lo básico. Entonces, de todas las que hemos visto anteriormente del artículo 64, había una en concreto, la última de todas, la F, que me decía esto. El acuerdo de iniciación deberá contener al menos al presunto responsable, al instructor, al secretario, todo ese tipo de cositas que hemos visto. Y luego había una abajo del todo que decía, y además tendrá derecho
a formular alegaciones y a la audiencia en el procedimiento y de los plazos para su ejercicio, así como de indicación que en su caso de no efectuar alegaciones en el plazo previsto sobre el contenido del acuerdo de iniciación, y este podrá ser considerado propuesta de resolución cuando contenga un procedimiento preciso acerca de la responsabilidad imputada. O sea que puede no presentar alegaciones y además si el acuerdo de iniciación ya va con una propuesta de resolución, ya puede ir para adelante sin ningún problema, ¿vale? Entonces, fácil. Lo hemos repasado con la pregunta anterior, también con esta. ¿A qué tiene derecho? Tiene derecho a formular alegaciones en el plazo que se indique en el acuerdo. El artículo 64, apartado 2, letra F. ¿Vale? Importante, es muy importante este artículo en procedimientos sancionadores. Pregunta número 15. En relación con la prueba de la infracción. ¿Vale? Con la prueba. Vamos a ver qué nos preguntan. Fíjate que el texto de la pregunta no es nada. Tenemos que buscar las soluciones y empezar a descartar. En relación con la prueba de la infracción, A. No cabría prueba en contrario contra las actuaciones que se hubieran podido realizar con carácter previo a la incoación del expediente orientadas a determinar los hechos, la identificación de los presuntos responsables y otras circunstancias. No cabría prueba en contrario contra lo que se hubiese hecho. La A. Luego, la B. La denuncia obrante en el expediente formulada por los funcionarios o agentes de la autoridad hace prueba de los hechos recogidos en ella. Guay. Y contra la misma no cabe prueba en contrario. C. La denuncia obrante en el expediente formulada por los funcionarios agentes de autoridad hacen prueba de los hechos recogidos en ella, salvo que se acredite lo contrario. Suena mejor. O D. Aunque se incorporarán al expediente hechos declarados probados por resoluciones judiciales penales firmes, estas no vinculan al ayuntamiento en el procedimiento sancionador que se esté sustanciando. A ver, facilita, suena bien. No cabrá prueba en contrario contra las actuaciones. Por favor, tenemos derecho a presentar alegaciones, a presentar documentos, a presentar pruebas para que no nos sancionen o nos sancionen lo menos posible. Sí. La denuncia formulada por los agentes de la autoridad, guay, se recoge en el expediente, pero no cabe prueba en contrario contra lo que han dicho los agentes. Sí cabe prueba. La C dice exactamente eso, salvo que se acredite lo contrario, todo hace prueba. Y aunque se incorporan en el expediente resoluciones judiciales firmes, no vincula al ayuntamiento. Claro, el ayuntamiento es palomita, no le afecta las resoluciones judiciales. Pues ya le gustaría más de uno. Así que, dicho todo esto, dices, a ver, está fácil, pero aún así, vamos a mirar un poquito el artículo 77 que nos habla de los medios y periodos de prueba en la ley 39 sobre lo que tenemos en varios expedientes. Los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en derecho. Genial. Cuando la administración no tenga, por cierto, los hechos alegados por los interesados o la naturaleza del procedimiento así lo exija, el instructor acordará un periodo de prueba por un plazo no superior a 30 días ni inferior a 10. Muy pregunta de examen. Prueba no superior a 30 días ni inferior a 10, a fin de que puedan practicarse cuantas se juzguen pertinentes. Genial, pero cuidado que la segunda parte también nos la preguntan y a veces nos quedamos con el morro torcido. Asimismo, cuando lo considere necesario el instructor, a petición de los interesados, puede decir la apertura de un periodo extraordinario de prueba de un plazo no superior a 10 días. Últimamente nos estamos encontrando también preguntas en esta segunda parte. Periodo de prueba no superior a 30 ni inferior a 10. Vale, ¿y el extraordinario? No superior a 10 días. El instructor podrá rechazar o solo podrá rechazar las pruebas propuestas por los interesados cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias mediante resolución motivada. Muy importante la resolución motivada. Cuando el interesado alegue discriminación, pues aquí la inversión de la carga de la prueba sobre la discriminación, pues va a ser la parte imputada la que tenga que alegar el por qué se está haciendo eso y por qué no es así, por qué no hay discriminación, ¿vale? En los procedimientos de carácter sancionador, los hechos declarados probados por resoluciones judiciales firmes, penales firmes, sí vincula a las administraciones públicas, en este caso el ayuntamiento, y los documentos formalizados por los funcionarios a los que se les reconoce la condición de autoridad y en los que, observándose los requisitos legales correspondientes, recojan los hechos constatados por aquellos, hacen prueba, por supuesto que hacen prueba, a los que se les reconoce la condición de autoridad, hacen prueba, lo que es la multa, hacen prueba, salvo que se acredite lo contrario. Entonces ya lo tenemos. Nos volvemos. Entonces, en relación con la prueba, ¿no cabría prueba en contrario? Sí cabe. La denuncia del obrante del expediente formulada por los agentes de la autoridad hace prueba, sí, pero contra ella no cabe, sí cabe. La C, cabe, salvo que se acredite lo contrario, perfecto. Y las resoluciones penales firmes vinculan a la administración, con lo cual nos quedamos con la C. 16. ¿Listos?
Vamos a por la 16. En relación con la propuesta de resolución del expediente sancionador que emite el órgano instructor, propuesta de resolución, ¿vale? Propuesta de resolución. Dice, 1. Habrá de ser motivada con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho conforme al artículo 35 de la Ley 39/2015, valorándose las pruebas practicadas, en especial aquellas que constituyen los fundamentos básicos de decisión. Suena bien. B. La valoración jurídica que en ella se haga de los hechos no podrá ser modificada por el órgano con competencia para resolver. Esto me está diciendo que el órgano instructor hace una valoración jurídica y cuando llega al órgano de resolución no puede cambiarla. C. Podrá interponerse contra la propuesta de resolución un recurso de alzada ante el órgano con competencia para resolver. ¿Vale? Contra la propuesta que ha hecho el órgano instructor, presentamos una alzada ante el que tiene propuesta para resolver, ¿vale? O ninguna de las anteriores. ¿Tú qué me dirías? ¿Qué te suena bien? Te suena bien el artículo 35 de la Ley 39, motivación, muy pregunta de examen en casi todos los exámenes, porque no podemos decir el 100%, pero en casi todos. Serán motivados con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos, que esto te lo has leído 100.000 veces. Actos que resuelven los procedimientos de revisión de oficios, actos administrativos, recursos administrativos, arbitraje e inadmisión de los mismos. O sea, todo lo que resuelva algo, fíjate que a veces nos olvidamos de esto, resuelven revisión de oficio, motivado. Resuelve un acto administrativo cualquiera, motivado. ¿Por qué? Porque esto viene de una norma, viene con unos hechos, viene con unos artículos en los que te tienes que fundamentar. Recursos administrativos, motivado. Arbitraje, motivado. Y declarar la inadmisión de todos los anteriores también tiene que motivarse el por qué. Los actos que se separen del criterio seguido de actuaciones anteriores a actuaciones precedentes, motivados. O que se separen del dictamen de órganos consultivos. Cuando tú le pides algo a un órgano consultivo, oye, ¿qué debería hacer con esto? Pero es consultivo, de consultar. Y el órgano consultivo te emite un informe y tú, a pesar de leértelo, coges otra vía, tienes que motivar el por qué has ido por una vía distinta al órgano consultivo al que le has consultado. Acuerdos de suspensión de actos, motivados. Adopción de medidas provisionales del artículo 56, por supuesto, motivadísimas. Tramitación de urgencia, se motiva. Ampliación de plazos, se motiva. Actuaciones complementarias, se motiva. Cuando se rechazan pruebas por los interesados, manifiestamente improcedente, se rechazan pruebas, hay que motivar el porqué. ¿Por qué la rechazamos? ¿Vale? Actos que acuerden la terminación de un procedimiento por imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas, se dice el porqué y eso es una motivación. ¿Vale? Propuestas de resolución del procedimiento sancionador, la propuesta se motiva, la resolución del procedimiento sancionador se motiva y la resolución de un procedimiento de responsabilidad patrimonial se motiva. El procedimiento sancionador se repite, ¿vale? Porque mola bastante y a veces también juegan con esto. En la propuesta y en la resolución, ambas hay que motivarlas. ¿Por qué haces una propuesta de resolución en base a una posible sanción con unas actuaciones que han ocurrido y luego el órgano que tiene que resolver coge esa propuesta de resolución y la continúa igual o la cambia? Haga lo que haga, tiene que también motivar el por qué ya va a hacer una resolución a ese procedimiento sancionador. Tenemos motivación en la instrucción y en la resolución. Y también los actos que de potestades discrecionales hay que motivarlos, ¿vale? Cuando estamos en procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, lo que se regule en sus convocatorias, procedimientos selectivos, lo nuestro, las oposiciones, concurrencia competitiva, también te imaginas por dónde va, ¿vale? Hay que motivarlo conforme a lo que aparezca en sus convocatorias. Después de la paliza que te acabo de dar, nos volvemos aquí y entonces, oye, la propuesta de resolución tiene que ser motivada con solicitar referencia de hechos y fundamentos de derecho conforme al artículo 35, valorándose las pruebas practicadas y en especial aquellas que constituyen los fundamentos básicos de la decisión. Por supuesto. La valoración jurídica en que se haga de los hechos no podrá ser modificada, sí puede ser modificada por el órgano con competencia para resolver, pero tiene que motivar el por qué lo cambia y además, ya te adelanto una cosita, tiene que dar un plazo de alegación a los interesados o los posibles culpables, los presuntos responsables, para que aleguen más pruebas. ¿Podrá interponerse contra ella un recurso de alzada? No, no puede interponerse contra ella ningún recurso de alzada, ¿vale? Y ninguna de las anteriores es correcta, nada. Nada de nada, esa no me gusta. 17. Si durante la instrucción del expediente se pusiera de manifiesto
la infracción, la inexistencia de infracción o responsabilidad, ¿vale? O sea, mientras estamos ya incoado el expediente sancionador y a mitad del mismo, el órgano instructor ve, pone de manifiesto, oye, que aquí no hay infracción ni responsabilidad, ¿qué hacemos? A. El órgano instructor deberá formular propuesta de resolución de archivo del expediente. O B. Solo podrá apreciarse esta circunstancia si es alegada por la parte denunciada. O sea, que diga yo que soy el denunciado, digo, no. Aquí no hay infracción ninguna. Entonces me cierras el expediente. La C. El órgano instructor podrá resolver la finalización del procedimiento. O la D. Solo podrá adoptar el acuerdo de archivo del expediente del órgano con competencia para resolver. O sea, solo el que tiene competencia para resolver puede archivar el expediente. Esta pregunta yo habría intentado impugnarla un poquito, ¿eh? Y ahora te explico el porqué. ¿Vale? Bien. Jesús, muchísimas gracias. Y pues bien, ojalá nos hubiésemos conocido antes, o quizá la providencia del destino ha hecho que nos conozcamos ahora y por alguna razón esto tiene que ser así. Sea como sea, un placer. ¿Vale? Tenemos un poquito de todo. ¿Vale? Fíjate, vamos a leerla otra vez. Instrucción, se pone de manifiesto inexistencia y me dice la A, deberá formular propuesta de resolución. La B, solo puede apreciarse por la parte denunciada. La C, el órgano instructor podrá resolver la finalización del procedimiento. O la D, solo el órgano que tiene competencia para resolver puede adoptar el archivo de las actuaciones. ¿Vale? Cuidado con esto, porque vas bastante bien, lo que acabas de decir. Entonces, me voy al 89, ¿vale? Que son las propuestas de resolución a los procedimientos de carácter sancionador. Y veo, el órgano instructor resolverá. Resolverá es una palabra muy directa y muy dura. Resolverá la finalización del procedimiento con archivo de las actuaciones sin que sea necesaria la formulación de la propuesta de resolución cuando en la instrucción del procedimiento se ponga de manifiesto que ocurra unas siguientes circunstancias. Y una de ellas, ¿vale?, es la inexistencia de los hechos que podrían constituir la infracción, ¿vale? Que esa es la que tenemos. Y luego ya pues seguimos bajando un poquito más, pues tenemos que concluir la instrucción, luego formular la propuesta, que se notifica a los interesados, etcétera, etcétera. Pero me quedo aquí arriba. Fíjate, resolverá, ¿vale? El órgano instructor. Vuelvo otra vez aquí. Y si durante la instrucción del expediente se pusiera de manifiesto la existencia, dice, el órgano instructor deberá formular propuesta de resolución. No hace falta propuesta, ya puede resolver. No hace falta la propuesta. La B, solo podrá apreciarse estas circunstancias si es alegada por la parte denunciada. Ese solo va a ser que no. Y solo la parte denunciada, que somos nosotros, pues ahí faltan cosas. Luego, el órgano instructor, esta es la que da como correcta, podrá resolver la finalización del procedimiento, podrá, ese podrá suena un poco y luego solo se podrá adoptar el archivo de las actuaciones cuando lo haga el órgano con competencia para resolver. Ese podrá debería haber sido más bien un ¿qué? Resolverá. El órgano instructor, en vez de podrá resolver, yo habría puesto el órgano instructor resolverá la finalización del procedimiento. ¿Vale? Claro que nos podrá. Por eso os he dicho antes de empezar con esta pregunta que yo me la habría intentado llevar por delante con una impugnación, porque no es lo mismo un poder que un deber, ¿vale? Entonces, seguimos. El órgano instructor, ¿vale?, que lo tenemos aquí, resolverá la finalización del procedimiento con archivo de las actuaciones, ¿vale?, sin que sea necesaria la formulación de la propuesta de resolución. ¿Vale? Entonces, nos quedamos con esto. El órgano instructor deberá formular la propuesta de resolución. No es necesario, porque es sin necesidad de hacer la propuesta. Solo podrá apreciarse por la parte denunciada, no es el caso. Deberíamos transformarlo en un resolverá, lo cual es así medio. Y luego se podrá adoptar archivos solo por el órgano con competencia por resolver. No, esto lo puede hacer también el órgano instructor. ¿Vale? Bien, la dejamos ahí.
Es del año 2021, vemos algunas cositas. También desanulé otra pregunta que teníamos en la primera parte del supuesto para hacerla correcta. No hay problema, pero quiero que os quedéis con estas cosas. Yo lo dejo para que os deis cuenta de los detalles que luego en los exámenes oficiales que nos encontramos ya en los próximos días, próximos meses, y supuestamente con unas comisiones permanentes de selección y unos tribunales cada vez un poquito más especializados, porque nosotros somos mejores, ¿vale? Ya no permitimos ni esto, vamos muy a lo que sabemos, conocemos perfectamente las normas, sabemos impugnar muy bien, conocemos las trampas de las leyes, entonces yo te lo dejo. ¿Por qué? Porque yo en el siguiente examen te puedo poner el órgano instructor podrá resolver la finalización del procedimiento, o como respuesta de te habría puesto el órgano instructor resolverá la finalización del procedimiento, y yo te lo dejo ahí y en el examen te genero duda, muchísima, porque ya con los que decimos siempre velocidad, nervios, lectura rápida y otras tantas acciones que van en nuestra contra, nos hace dudar. ¿Qué decía el artículo 89? ¿Podrá o deberá? Cuidado. Bien. ¿Se podría impugnar? Yo lo habría impugnado, sin ningún problema, ¿vale? O por lo menos intentarlo. Vamos a por la 18. Don AAA, denunciado frente a la resolución del expediente sancionador en la que se acuerda la terminación del procedimiento por reconocimiento de responsabilidad y pago voluntario de la sanción, tendrá derecho a ¿qué? ¿Vale? Cuidado. ¿Qué dice la pregunta? Vamos a leerla otra vez. AAA denunciado y frente a la resolución del expediente sancionador termina el procedimiento por reconocimiento de la responsabilidad y pago voluntario de la sanción. Ojo, esto lo hemos visto antes. Hemos visto un artículo que iba relacionado con esto, ¿vale? Conoce la responsabilidad. Ahí estamos, claro, el artículo 85. Entonces, ¿qué? ¿A qué tiene derecho nuestro AAA? Cepito, por si acaso. A interponer recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes desde la notificación. A interponer recurso alzada en el plazo de un mes desde la notificación. A interponer recurso contencioso administrativo o ninguna de las anteriores. Uf, ¿verdad que sí, Celia? Uf. Hay un matiz muy importante aquí. Mucho, mucho. Esto está muy bien. Aprendemos un montón. Como siempre decimos, me da igual que las falles todas y de aquí salimos con algo nuevo aprendido. Porque para mí eso es maravilloso para el día siguiente. Fíjate, habíamos hablado de la terminación y lo habíamos hablado antes. Te vuelvo a sacar el artículo 85 subrayado como lo teníamos antes, ¿vale? Iniciar el procedimiento sancionador. Si el infractor reconoce su responsabilidad, se podrá resolver, cuidado que aquí sí que hay un podrá, se podrá resolver el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda, ¿vale? Cuidado, que no es lo mismo. Que ya reconoce responsabilidad, se puede resolver o puede continuar el procedimiento. Cuando la sanción únicamente tenga carácter pecuniario o bien sanción pecuniaria y otra de carácter no pecuniario, pero la improcedencia de la segunda hace que no sea necesaria, el pago voluntario por el presunto responsable en cualquier momento anterior a la resolución implicará la terminación del procedimiento, salvo lo relativo a la reposición de la situación alterada o indemnización por daños y perjuicios, ¿vale? Ahora, en ambos casos, cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, perfecto, el órgano competente para resolver aplicará reducciones de al menos, con lo que hemos hablado, el 20% sobre el importe de la sanción propuesta, siendo estas acumulables entre sí. Todo repaso. Las citadas reducciones deberán estar determinadas en la notificación de iniciación del procedimiento y su efectividad estará condicionada ¿a qué? Al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso. ¿Dónde? En vía administrativa. En vía administrativa, pero conocemos dos vías, ¿vale? En vía administrativa contra la sanción.
el porcentaje de la reducción pueda ser incrementado reglamentariamente. Entonces, que tú reconozcas en vía administrativa y pagues, ¿vale? No implica que pierdas el derecho a luego presentar un recurso en la vía contenciosa administrativa, ¿vale? Ojo, entonces, cuando llega una multa, que es las que nos vienen habitualmente, que es la más típica de todo, porque nos movemos todos motorizados o casi todos, y pagamos la multa, ¿podemos presentar recurso administrativo contra eso después de pagar? No. ¿Podemos recurrir en vía contenciosa administrativa a pesar de haber pagado? Sí, podemos, sin ningún problema. Porque el desistimiento o la denuncia solo es en vía administrativa. ¿Vale? Cuidado, muchísimo cuidado. Y esta pregunta mola mucho, ¿vale? Esta es una pregunta muy de examen. Otra pregunta de nota de corte. Entonces, ¿podemos poner un recurso potestativo de reposición de plazo un mes cuando yo he asumido la responsabilidad y pago voluntario? No puedo. ¿Puedo presentar un recurso de alzada? No puedo. ¿Puedo interponer recurso de contencioso administrativa a pesar de haber reconocido la responsabilidad del pago? Sí, sí puedo. No hay ningún problema. O ninguna de las anteriores. ¿Vale? ¿Vale? Es tremendo esto. Estos son los pequeños detalles que tiene la 39 que luego nos buscan en el examen. Y está muy guay que los aprendamos aquí. ¿Vale? Pregunta 19. Vamos allá. En relación con la terminación del procedimiento, así, súper abierto, que no lo dejan. ¿Vale? A. El pago voluntario por el presunto responsable en cualquier momento implicará la terminación del procedimiento a todos los efectos. En cualquier momento. B. El pago voluntario por el presunto responsable en cualquier momento anterior a la resolución implicará la terminación del procedimiento a todos los efectos. C. El pago voluntario por el presunto responsable en cualquier momento anterior a la resolución implicará la terminación del procedimiento, salvo lo relativo a la reposición de la situación alterada o la determinación de indemnización por daños y perjuicios causados en la comisión de la infracción. O D. El pago voluntario por el presunto responsable en cualquier momento implicará la terminación del procedimiento, salvo lo relativo a la reposición de la situación alterada y la determinación de la indemnización por los daños o perjuicios causados por la comisión de la infracción. Esta ya nos suena de haber repasado un montón el artículo 85, como que 4 veces ya a lo largo de esta tarde. Y volvemos a él, ¿vale? Vamos al apartado 2. Carácter pecuniario o bien pecuniario y no pecuniario, pero no proceda la no pecuniaria. El pago voluntario por el presunto responsable, sí, en cualquier momento anterior a la resolución implicará, cuidado también con esto, implicará la terminación del procedimiento, salvo en lo relativo a la reposición de la situación alterada o la determinación por daños y perjuicios causados en la comisión de la infracción. Bueno, creo que estáis escuchando a mi Michi, ¿vale? Se llama sushi, como la comida japonesa. Está diciéndome que nos estamos pasando casi de hora ya del supuesto práctico, ¿vale? Está aburrida, básicamente. Entonces, el pago voluntario, vamos a la 19A. Quiero whiskas. El pago voluntario en cualquier momento, no, en cualquier momento no, en cualquier momento anterior, con lo cual A y D se van fuera. Me queda B y C, ¿vale? Me dice la B implicará la terminación del procedimiento a todos los efectos, cerrado, cerradísimo, o podrá implicar la terminación del procedimiento, salvo lo relativo a la reposición de la situación alterada o la determinación de excepción por daños o perjuicios. ¿Vale? ¿Qué? La C. La terraza del vecino, Marisa, la gatusa esta, la tiene machacadísima y el vecino no lo tengo tan contento, porque se pasea por todas partes. A mi Susi la conocéis, ¿verdad? Un gato salvaje apareció.
Esta es mi Suseta. Sí, Cora está por ahí abajo también. Que cuando se aburre, pues viene a buscarme. Susi, te dejo por aquí. ¿Vale? De hecho, tengo un juego muy guay con ella, que es una plumita de pavo real, que le entretiene bastante. Con esto igual terminamos el supuesto sin más problemas. Vamos a por la pregunta 20. En la resolución finalizadora del expediente se ha impuesto a don AAA la sanción de 1.000 euros. Vale, resolución finalizadora. O sea, ya tenemos una resolución del expediente. Una sanción de 1.000 euros. ¿Y entonces qué? Dicha resolución será ejecutiva desde el momento que se haya notificado a don AAA. Y se acabó. Punto. Es ejecutiva. 1.000 pavazos. O B, dicha resolución será ejecutiva cuando no quepa contra ella ningún recurso ordinario o extraordinario en vía administrativa. O C, una vez firme en vía administrativa no podrá suspender la ejecución aunque AAA manifieste al ayuntamiento su intención de interponer un recurso contencioso administrativo contra ella. O D, si el ayuntamiento acuerda la suspensión cautelar, esta finalizará bien cuando haya transcurrido el plazo legalmente previsto sin que el interesado haya interpuesto recurso contencioso administrativo o cuando, habiéndolo interpuesto, no ha solicitado en él la suspensión cautelar o el órgano judicial se haya pronunciado sobre la misma. Vamos descartando cositas y al final nos quedamos con la que me estáis comentando. ¿Dónde tenemos que ir? Nos tenemos que ir al artículo 90, ¿vale? De la 39, especialidades en la resolución de procedimientos sancionadores. En el caso de procedimiento de carácter sancionador, además de lo previsto en los artículos que hemos visto, incluido el 85, que lo tenemos machacadísimo, la resolución incluirá la valoración de las propuestas practicadas, fundamentos básicos de decisión, los hechos, persona o personas responsables, infracción o infracciones cometidas, sanciones o sanciones que se le vayan a imponer y declaración de no existencia en caso de que así ocurra. ¿Vale? La resolución no podrá aceptar hechos distintos en el curso del procedimiento con independencia de su valoración jurídica, pero no hechos distintos. Hechos distintos, abrimos distintos expedientes, ¿vale? No obstante, el órgano competente para resolver, si considera que la infracción o sanción requiere mayor gravedad de la que hay en la propuesta de resolución, oye, que esto va a ser más grave de lo que tú me has dicho. Tú me has dicho que es grave, órgano instructor, tú me has dicho que es grave, pero yo como órgano de resolución creo que es muy grave. Entonces, estamos aquí, se notificará al inculpado para que aporte cuantas alegaciones en el plazo de 15 días. Perfecto. La resolución que ponga fin al procedimiento será ejecutiva cuando no quepa contra ella ningún recurso ordinario. ¡Ajá! Ordinario. Cuidado, solo ordinario en vía administrativa, pudiendo adoptarse en la misma disposiciones cautelares precisas para garantizar su eficacia en tanto no sea ejecutiva. Genial. Y que podrá consistir en mantenimiento de medidas provisionales. Cuando la resolución sea ejecutiva, se podrá suspender cautelarmente si el interesado manifiesta a la administración su intención de interponer un recurso contencioso administrativo contra la resolución firme en vía administrativa. Y esta disposición cautelar finalizará cuando haya transcurrido el plazo legalmente previsto, sin que el interesado, aunque ha dicho que va a interponer el recurso contencioso administrativo, no lo haya puesto. Este sin que es importante, sin que lo haya hecho. Yo es que lo voy a poner, vale, te mantengo la medida cautelar, como la administración dice, te mantengo la medida cautelar, pero ha pasado el plazo y no has interpuesto recurso, a tomar viento la medida cautelar. O bien, si el interesado ha interpuesto ese recurso contencioso administrativo, no se haya solicitado en el propio recurso la medida cautelar, o bien el órgano judicial, cuando le ha llegado a pesar de la propuesta, dice que no hay, ¿vale? Entonces, volviendo a la pregunta, pongo aquí, dice, en la resolución final del expediente se ha interpuesto a don AAA la sanción de 1.000 euros. Entonces, ¿qué? Dicha resolución sea ejecutiva desde el momento que haya sido notificada. No. Dicha resolución será ejecutiva cuando no quepa contra ella ningún recurso ordinario o extraordinario. Ah, no. Solo ordinario. La B tampoco me vale. Una vez firme en vía administrativa, no podrá suspenderse la ejecución. Sí que puede. Si don AAA manifiesta que va a interponer recurso contencioso administrativo, puede todavía suspenderse la ejecución. Entonces ya solo me queda una, la correcta. Si el ayuntamiento acuerda la suspensión cautelar, esta finalizará bien cuando haya transcurrido el plazo legalmente previsto sin que don AAA haya interpuesto el recurso contencioso administrativo o cuando, habiéndolo interpuesto, no haya solicitado esa medida cautelar en el propio recurso o el órgano judicial no se haya pronunciado sobre la misma. Entonces es ahí en el único momento donde tenemos las soluciones correctas de esta pregunta 20. Bueno,
Nos quedan dos preguntas después de todo esto, ¿vale? Nos quedan las dos de reserva. Vamos a ver qué tal se nos dan las dos de reserva. Primera, reserva 1 o la 21. Don AAA, denunciado. Para que no se nos olvide, denunciado frente a la propuesta de resolución del expediente sancionador que emite el órgano instructor, ¿a qué tendrá derecho nuestro don AAA? A interponer recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes frente a la notificación, que es una propuesta, a interponer recurso alzado en el plazo de un mes desde la notificación contra la propuesta, a formular alegaciones y presentar documentos e informaciones en el plazo que se indique, o a ninguna es correcta. Está ya clarísimo, clarinete, ¿vale? Pues siempre tiene claro, no hay recurso contra una propuesta, pero sí tienes derecho a alegar, ¿vale? ¿Dónde estamos? Artículo 89. Propuesta de resolución del procedimiento de carácter sancionador, que antes hemos visto que se resolvería en caso de inexistencia de hechos que pudieran constituir la infracción. También cuando hechos no resulten acreditados, hechos probados no constituyen de modo manifiesto la infracción administrativa, no exista o no se ha podido identificar a personas responsables, o se concluya en cualquier momento que ha prescrito la acción porque no hemos llegado a tiempo como administración. Abrazo enorme. Muchísimas gracias por esta aportación, ¿vale? Muchas gracias. Pero eso, doy por hecho que eso es que el supuesto está valido para algo. Así que gracias. Vamos con fuerza para lo que nos queda. Y luego los procedimientos de carácter sancionador, una vez concluida la instrucción del procedimiento, el órgano instructor formulará una propuesta de resolución que deberá ser notificada a los interesados. La propuesta de resolución deberá indicar y puesta de manifiesto del procedimiento plazo para formular alegaciones en esa propuesta y presentar documentos e informaciones que los interesados estimen pertinentes. ¿Vale? Así que lo tenemos ahí. Lo tenemos que puede formular alegaciones, tiene derecho a formular alegaciones y a presentar documentos, ¿vale? Tela marinera con la pregunta de reserva. Fijaros qué ha pasado con el supuesto práctico, que me lo he tenido que cargar. ¿Por qué? Porque no caben las cosas. Pregunta. Reserva 22. Seleccione el pie de recurso correcto que habría de constar en la notificación de resolución del expediente sancionador de carácter ordinario frente a don AAA. Pie de recurso con la resolución de la sanción. ¿Qué pondríamos en el pie de recurso que le daríamos a don AAA? ¿Qué deberíamos de poner como administración pública ahí abajo? Como es extremadamente larga y casi todas las palabras son iguales, me he dedicado a marcar solo lo que cambia, para que tú lo veas, ¿vale? Pero esto en el examen, que es un pie de recurso, Sergio, es cuando en una resolución abajo del todo te dicen: contra la presente resolución se podrá representar recurso alzado en el plazo de un mes a partir del día siguiente contra este órgano. O contra la presente resolución no cabe recurso en vía administrativa. Contra la presente resolución cabe un recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes a partir del día siguiente a esta notificación, o bien podrá usted acudir directamente a la vía contenciosa administrativa en el plazo de un mes, según el artículo 46 de la Ley 29 de 1998, bla, bla, bla. ¿Vale? Eso es el pie de recurso. Viene abajo en casi todas o casi todas las resoluciones de los procedimientos administrativos, ¿vale? Que a veces se lo saltan. Eso es el pie de recurso. Seguramente si buscas alguna notificación que te haya enviado la administración, alguna resolución de algún procedimiento de algo que hayas presentado o solicitado, verás como abajo del todo tienes ese último parrafito, ¿vale? Bien. Te he marcado cosas, ¿vale? Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa, se podrá presentar un recurso potestativo de reposición ante el concejal delegado del urbanismo del ayuntamiento, o bien interponer directamente un contencioso administrativo ante los juzgados de lo contencioso administrativo de Guadalajara en el plazo de 2 meses. Bien, la B. Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa, recurso de reposición frente al titular de la alcaldía de este ayuntamiento o contencioso administrativo contra los juzgados de lo contencioso administrativo de Guadalajara en el plazo de 2 meses. Cuidado con este tipo de cosas, que además la planta judicial la cambia un poquito. C. Contra la presente resolución que no pone fin a la vía administrativa, recurso alzada a la Junta de Gobierno local de este ayuntamiento, o bien directamente contencioso administrativo en el plazo de 2 meses. O contra la presente resolución que no pone fin a la vía administrativa, alzada ante el pleno o contencioso administrativo. Vale, espérate.
Tú esto te lo tienes que leer en el examen y ya te digo yo que a mitad de la pregunta B dice, ¡puh! Yo esto me lo dejo en blanco que no me interesa. Ya que es una reserva, ahí se queda. Bien, podría ser, pero como tenemos tiempo de sobra, toca leer. Vamos a empezar de abajo arriba. ¿Por qué? Porque podemos descartar ciertas cositas. Una pregunta. Contra resolución de un procedimiento que no pone fin a la vía administrativa, tú sabes perfectamente que puedes presentar un recurso a alzada. Artículo 121 y 122. Vale. Pero tú puedes acudir directamente a la vía contenciosa administrativa a pesar de tener la posibilidad de presentar un recurso de alzada, o tendrías que esperar a que se te resuelva el recurso de alzada para luego acudir a la vía contenciosa administrativa. Vale, hay que esperar. Hay que esperar. O sea, tú presentas un recurso de alzada y si te siguen diciendo que no te gusta lo que te resuelve la administración, entonces ya acudes a la vía contenciosa administrativa, ya sea de forma expresa o presunta, los plazos que tienes, ¿vale? Entonces, la C que me dice recurso de alzada o contencioso y la D que me dice recurso de alzada o contencioso, ¿yo qué hago con esas dos soluciones? A paseo, ¿vale? No me interesan. Bien, esas van fuera. Entonces me queda la A y la B, por descarte. ¿Qué me dice? Recurso de reposición, recurso potestativo de reposición ante el concejal delegado de urbanismo, o bien contencioso, o recurso de reposición, potestativo de reposición ante el titular de la alcaldía, o contencioso administrativo. Vale. ¿Quién tiene la competencia en este caso y ante quién le presentaríamos el recurso? Entonces nos tenemos que ir un poquito primero a la ley 39. Y vamos al artículo 123 y 124, que son los órganos que ponen fin a la vía administrativa, pueden ser recurridos potestativas en reposición ante el mismo órgano que los hubiese dictado o impugnado directamente ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo. Aquí vamos bien, ¿vale? No se puede interponer el recurso contencioso hasta que no se ha resuelto expresamente o haya habido un presunto silencio administrativo, una resolución presunta del recurso potestativo de reposición. O sea, tú tienes en el momento que te resuelven, tienes las dos vías. En este caso, porque pone fin a la vía administrativa. Puedes presentar el recurso potestativo de reposición o acudir a la vía contenciosa. Los plazos ya te los sabes, ¿vale? Pero si presentas el potestativo de reposición en vía administrativa, hasta que no se resuelve este o hay silencio administrativo del mismo, no puedes acudir a la vía contenciosa, ¿vale? Esos son los pasos. Plazos a partir de un mes, será de un mes, a partir del día siguiente a la resolución expresa y transcurrido ese plazo únicamente contencioso administrativo en el plazo de 2 meses, según el artículo 46 de la ley 2998, ¿vale? Sin perjuicio de que en caso aparezca una de las 4 causas que tenemos en el artículo 126 del recurso extraordinario de revisión, ¿vale? Si no fuese expreso, a partir del día siguiente y ya esperaremos una resolución en algún momento. El plazo máximo para editar y notificar un potestativo de reposición de un mes, nos acordamos del 313, ¿vale? De la resolución de los recursos, 3 meses para alzada, 1 mes para potestativo, 3 meses para el extraordinario de revisión. Y contra resolución del recurso potestativo de reposición, en ningún momento puede presentarse de nuevo este recurso y tampoco puedes presentar una alzada, ni de broma. Bien, luego, sabiendo esto, tenemos que irnos a la de régimen local, a la 785. Y vemos que contra los actos y acuerdos que pongan fin a la vía administrativa, los interesados podrán ejercer acciones ante la jurisdicción competente, pudiendo, no obstante, interponer con carácter previo un potestativo de reposición. Bien, genial, conforme a la 39. ¿Qué pone fin a la vía administrativa? La resolución de los siguientes órganos y autoridades: Pleno, alcaldes, presidentes y juntas de gobierno, salvo casos excepcionales. Autoridades y órganos inferiores que resuelvan por delegación del alcalde. Importante delegación del alcalde, del presidente o otras resoluciones que pongan fin a la vía administrativa, o cualquier otra autoridad u órgano por una disposición legal que ponga fin a la vía administrativa. Y luego yo me voy bajando un poquito más, no quiero llegar más lejos, pero al final me he quedado con la delegación de competencias del artículo 40, ¿vale? Sin llegar a las competencias de gran población y demás, para resolución de este carácter sancionador. Y digo, oye, vale, pero las resoluciones administrativas que se adopten por delegación se indicará expresamente estas circunstancias y serán dictadas por el órgano delegante, ¿vale? Mucho cuidado con eso, ¿vale? ¿Por qué? Porque si tengo una resolución de un concejal delegado, ¿vale? Yo tengo una resolución, ya sea de un carácter sancionador o de cualquier cosa, de un concejal delegado. ¿Delegado de quién? Del alcalde. Entonces, ¿quién me ha resuelto realmente?
¿vale? El alcalde. Perfecto. ¿Ante quién voy a presentar el recurso potestativo de reposición? ¿Ante el concejal delegado del alcalde o ante el propio alcalde, que es realmente el que tiene la competencia? Entonces, conociendo el título 10, conociendo la ley 39, conociendo un poquito el régimen local, ya fuera del título 10, artículo 52, y la delegación de competencias de la ley 40, entonces yo me quedo con la respuesta B, que contra la resolución de un expediente sancionado de carácter ordinario frente AAA hecha por el Ayuntamiento de Guadalajara, recordamos que estamos en un ayuntamiento, contra esa presente resolución que pone fin a la vía administrativa, se puede interponer un recurso potestativo de reposición ante el titular de la alcaldía del ayuntamiento, aunque lo hubiese delegado, da igual porque le corresponde a él, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la recepción de la presente notificación conforme al artículo 123 y 124 de la ley 39, o bien interponer directamente un recurso contencioso administrativo ante la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal de Instancia correspondiente de Guadalajara en el plazo de 2 meses a contar desde el siguiente a la recepción de la notificación conforme al artículo 46 de la ley 2998. ¿Vale? Y dicho esto, ¿qué nos queda por reconocer? A nuestro querido Cepomelo, que nos hemos encontrado en estas 12 preguntas, nos hemos encontrado 3 cepos, más los que traíamos del supuesto anterior, unos cuantitos más. Entonces, cuidado, ¿es un examen fácil? No, espérate, un momento, me voy a poner aquí más cerca. ¿Es un examen fácil? No, no lo es. ¿Es un examen de contenido que conoces? Sí, sí lo es. El contenido lo conoces. ¿Pero es un examen fácil? No, es un examen que busca la trampa. Ya no busca que conozcas perfectamente la norma, porque la conoces y la sabes aplicar. Busca jugar contigo los pequeños detalles que a lo mejor has leído rápido mientras estudiabas o ahora has leído súper rápido mientras hacías el examen. ¿Vale? ¿Vale? Beso enorme. Nos vemos muy prontito.